Escondido entre los paisajes montañosos del norte de Portugal, el Castro de Pópulo alberga secretos milenarios. Entre muros inusuales y restos olvidados, este yacimiento puede contener pistas sobre los antiguos pueblos que habitaron esta región y sus técnicas de construcción únicas en la península ibérica. Pero porque no se sabe casi nada de él, ¿y qué misterios esconde su rara muralla poligonal? Descubre Portugal con nosotros. Haz clic en me gusta, suscríbete y deja tu comentario. Tu apoyo y opinión son muy importantes para nosotros. Gracias. Situado en la parroquia de Pópulo, en el municipio de Elijó, distrito de Vila-real, el Castro de Pópulo, también conocido como Castillo de San Marcos o Castro de Toquerrota, se alza a unos 720 metros de altitud, en una elevación que domina los arroyos de Sabrosa y Valle de Cuño. Su posición dominante sobre el valle le permitía controlar las vías naturales de comunicación y los territorios agrícolas circundantes, esenciales para la supervivencia de la comunidad que lo habitaba. La proximidad de los cursos de agua y la riqueza de los suelos de la región favorecen la agricultura y la ganadería, actividades fundamentales para la economía de estas poblaciones, tanto en un pasado lejano como en la actualidad. Históricamente, este lugar se menciona en documentos antiguos como la memoria parroquial de 1758, en la que el padre local Gonzalo Domingos describe la parroquia de Pópulo como situada en un prado alto y áspero, con una colina elevada de peñascos al suroeste y otra al este, ambas fortificadas por pueblos pre- y protohistóricos, especialmente la segunda, llamada antiguamente Castillo de San Marcos. El mismo autor señala que junto a este castro se encontraba la remotísima capilla de Santa María do Pópulo, el templo más antiguo, ciertamente, de los pueblos cristianos que aquí se asentaron, refiriéndose a la capilla que hoy es más conocida como Santuario de Nossa Senhora de Boa Morte. Mientras que su proximidad a la localidad de Pópulo y la presencia de una pequeña capilla dedicada a San Marcos dentro de su recinto amurallado explican claramente dos de los nombres por los que se conoce este asentamiento, el nombre de Toquerrota, Gorro Roto, permanece envuelto en la duda. La región de Trás-os-Montes es rica en leyendas vinculadas a las moriscas encantadas, a menudo asociadas por la tradición a antiguos yacimientos arqueológicos cuyo origen y autoría extremadamente remotos habían sido olvidados por el pueblo, asociándose así al tiempo de los moros. Podría ser el nombre de Castro de Toquerrota el resultado de una tradición oral olvidada que asociaba a estas ruinas con una figura femenina a la que se le había roto el tocado, que habría sido un velo o cubierta para su cabeza, o se refiere el nombre al lugar donde se encuentra el asentamiento, tal vez recordando el momento en el pasado lejano en que fue conquistado y finalmente destruido por un ejército invasor, cayendo sobre la cabeza de la colina como un gorro roto. Todo esto es pura especulación porque con toda probabilidad y dada la falta de fuentes escritas, nunca lo sabremos con certeza. Sin duda, este lugar ha adquirido importancia religiosa a lo largo de los siglos, como demuestra la pequeña capilla de San Marcos, pero sobre todo la capilla de Nossa Senhora de Boa Morte, que es el centro de un importante culto y peregrinación que tiene lugar todos los años el primer domingo de septiembre. Esta capilla, que data del siglo XVII, cuenta con una Galilea que protege el espacio adyacente a su portal principal. Su magnífico interior está profusamente pintado y decorado con tallas de madera dorada y policromada. Destacan el techo de la nave, decorado en el siglo XVIII con motivos rococó que representan ángeles y filacterias relativas a las letanías de la Virgen, obra de Bartolomeu de Mesquita, y los casetones del presbiterio, con pinturas que representan escenas de la vida de Cristo y de la Virgen.
El paisaje alrededor de Castro de Pópulo está fragmentado pero interconectado por rutas naturales y antiguos caminos, revelando un territorio con un fuerte dinamismo desde la protohistoria hasta la antigüedad clásica. Aunque nunca ha sido objeto de excavaciones arqueológicas sistemáticas, el análisis de los restos superficiales y la comparación con otros castros de la región permiten deducir que este castro estuvo ocupado durante mucho tiempo, desde la Edad del Hierro hasta la época romana. Se sugiere que su fundación se remonta a los siglos IV o III a.C., pero esta datación es puramente especulativa, ya que los orígenes de este asentamiento pueden ser más remotos. Un ejemplo de ello es el castro o crasto de Palleiros, situado a pocos kilómetros pero ya en el municipio de Mursa, que muestra huellas de ocupación humana que van desde el Calcolítico o Edad del Cobre en el tercer milenio a.C. hasta finales de la Edad del Hierro, cuando fue abandonado tras la llegada de los romanos. El Castro de Pópulo forma parte, por tanto, de un vasto conjunto de asentamientos fortificados de la región, habiéndose identificado hasta ahora casi 2 docenas de castros, solo en el municipio de Elijó. El número aumenta si incluimos los municipios vecinos, lo que dibuja el panorama de una región de gran actividad humana desde al menos la Edad del Bronce. A unos 13 kilómetros al norte del Castro de Pópulo se encontraba también el complejo minero de Tres Minas, uno de los mayores y más importantes centros romanos de extracción aurífera de la península ibérica. Observando el trazado de las calzadas romanas que atravesaban la región, tras el notable estudio realizado por Pedro Sotiño, que puede consultarse con más detalle en el enlace que figura en la descripción de este vídeo, la ruta que unía Aquae Flaviae, Chaves, con Zurico de Beira pasaba de norte a sur cerca de Tres Minas, con una bifurcación en Camputjals. Una de las rutas se dirigía hacia el río Duero, pasando por el Castro de Pópulo, el Castro de Valle de Mir y el Castro de Carlão, asentamientos fortificados que ya existían antes de la romanización, lo que indica que esta ruta ya se utilizaba antes de la llegada de los romanos. La otra ruta desde Camputjals continuaba en dirección a La Marge, donde se bifurcaba en un camino que se dirigía hacia el este, hacia el cruce del Duero en Piñão, o cerca de la desembocadura del río Tedo, y otro que se dirigía hacia el oeste, hacia el cruce de Cuvliñas. Esta última ruta pasaba por Panoias, donde se encuentra un importante santuario situado a unos 18 kilómetros al suroeste de Pópulo, que fue uno de los mayores lugares sagrados romanizados del norte de Portugal y al que hemos dedicado anteriormente un vídeo en profundidad, cuyo enlace encontrará en la descripción. La elección del emplazamiento y su fortificación son indicativos de un periodo histórico marcado por la necesidad de defensa ante posibles conflictos intertribales o incursiones externas. Estos castros, ocupados por comunidades agropastoriles, desempeñaron un papel fundamental en la organización política y económica de los pueblos de la región, funcionando como centros de vivienda y puntos de control territorial. Forman parte de lo que comúnmente se conoce como cultura castreña, que se extiende por el noroeste de la península ibérica, abarcando las regiones de Miño, Douro Litoral y Trás-os-Montes en lo que hoy es Portugal. Sin embargo, los conocimientos acumulados en el último siglo sobre los castros del Miño, correspondientes a la zona que podemos considerar litoral, son muy superiores a los que existen sobre los asentamientos fortificados de la zona transmontana, donde se han realizado pocas excavaciones y casi no se han publicado estudios. No es de extrañar, por tanto, que lugares como la Citania de Santa Lucía, en Viana do Castelo, la Citania de Briteiros, en Guimarães, y la Citania de San Fins, en Pazos de Ferreira, sean ampliamente conocidos y hayan contribuido así casi exclusivamente a la formación de la idea generalizada de lo que era la cultura castreña. También hay que señalar que existen vestigios de estructuras clasificadas como castros al sur del río Duero, concretamente en la zona de los actuales distritos de Aveiro, Viseu y Guarda.
El término también se aplica a estructuras de todo el país hasta el Algarve, designando asentamientos fortificados de diversos periodos históricos, lo que revela que arroja poca o ninguna luz sobre quién, cuándo o dónde se construyeron estas estructuras. Incluso si nos centramos únicamente en la región norte de Portugal, los castros conocidos presentan características diferentes entre los situados en las regiones de Miño y Douro Litoral y los de Trás-os-Montes. En el caso de las primeras, algunas de las ciudadelas son de tamaño considerable, cubriendo áreas de varias hectáreas y albergando poblaciones de miles de personas, siendo la mayor conocida hasta la fecha la Cividade de Bagunte en Viladuconde, con unas impresionantes 50 hectáreas. En estas comunidades, el patrón arquitectónico más común eran los edificios de planta circular u ovalada, agrupados en conjuntos bien organizados o barrios. Los castros de Trás-os-Montes, en cambio, están más dispersos y menos urbanizados y son mucho más pequeños que las Citanias del Miño. Podrían estar organizados en torno a unidades familiares o tribales. Presentan edificios con diferentes plantas que van de la circular a la rectangular, esta última en épocas más tardías. A diferencia de muchos castros del actual Miño y del Duero litoral, sus homólogos de Trás-os-Montes muestran pocos signos de fuerte romanización, lo que sugiere una mayor resistencia a la integración o un abandono casi total tras su conquista por las fuerzas romanas. Estas diferencias pueden explicarse por factores culturales, ya que la región del Miño estaba profundamente influenciada por Brácara Augusta, la actual Braga, uno de los principales centros de la Hispania romana. La región de Trás-os-Montes, en cambio, estaba ocupada por múltiples pueblos como los Zoelas y los Tamagani, que pudieron sufrir un proceso de aculturación menos intenso durante la presencia romana. Los factores geográficos también pueden haber desempeñado un papel clave, ya que el Miño tiene un paisaje marcado por valles fértiles y ríos con un clima más suave, lo que naturalmente favoreció la formación de asentamientos más grandes con amplias redes de contactos debido a su proximidad al mar. En cambio, Trás-os-Montes, debido a su relieve accidentado y a su clima riguroso, muy frío en invierno y muy caluroso en verano, habría necesitado asentamientos más dispersos y de menor tamaño, adaptados a una economía de subsistencia basada en el pastoreo y la agricultura. Así, con la llegada de los romanos entre los siglos II y I a.C., muchos castros fueron abandonados gradualmente o integrados en la estructura administrativa y militar del imperio. Las pruebas materiales de esta romanización en Castro de Pópulo incluyen numerosos fragmentos de tejas romanas, tegulae, cerámicas finas como la terra sigillata hispánica e incluso algunas monedas que se encontraron en los alrededores. Estos hallazgos superficiales sugieren que este yacimiento mantuvo alguna ocupación o al menos relaciones comerciales con centros romanizados. El descubrimiento de una estela funeraria reutilizada en la construcción de una casa, situada en la aldea vecina de Valle do Cuño, a aproximadamente 1 kilómetro del Castro de Pópulo, puede indicar la existencia de una necrópolis asociada a la fortificación protohistórica que seguía en uso durante el periodo romano. En esta estela, muy erosionada y difícil de leer, Reburria Flavina, de 40 años, hace una consagración a los dioses manes. Tras la época romana, no hay signos claros de ocupación permanente en la cima del castro. Posiblemente, como ocurrió con otros muchos asentamientos fortificados, la progresiva pacificación de la región y la aparición de nuevos modelos de ocupación del territorio condujeron a su desertificación y consecuente olvido. Sin embargo, el uso continuado del lugar en épocas posteriores queda sugerido por la existencia de la ermita medieval mencionada en los registros históricos y más tarde la capilla de Nossa Señora de Beaumont a los pies. Esto indica que la colina mantuvo un papel en el imaginario y la experiencia de la comunidad, posiblemente como castillo legendario o lugar sagrado, incluso después de que dejara de estar habitada como asentamiento fortificado.
En cuanto a su estructura, el castro de Pópulo presenta una planta adaptada al terreno montañoso, algo habitual en los asentamientos fortificados de la Edad del Hierro del noroeste de la península ibérica. El trazado de las murallas y la disposición previsible de las plataformas de viviendas sugieren un asentamiento de tamaño medio, estructurado de tal manera que aprovechaba al máximo las defensas naturales del terreno. La arquitectura interna del asentamiento es difícil de determinar sin excavaciones, pero por analogía con otros asentamientos de la región, es probable que incluyera viviendas circulares y ovales, así como posibles estructuras comunales. La estructura principal está delimitada por dos líneas de murallas que protegen el centro del pueblo, integrando el acantilado natural y rodeando la colina en su totalidad. Estos dos cinturones amurallados forman entre sí un estrecho corredor de unos 10 metros de ancho, que actuaría como segunda línea defensiva, dificultando el avance de los invasores. La muralla interior tiene una torre circular en su flanco noroeste, construida sobre un portillo existente en el segundo circuito de murallas. Una tercera línea de muros parte del flanco noroeste de la segunda muralla. El castro de Pópulo tiene tramos de muralla muy bien conservados, algunos de 3 metros de altura, pero el elemento más singular de este asentamiento es su muralla poligonal, una construcción muy poco frecuente en la península ibérica y posiblemente la única en Portugal. Esta estructura, que destaca por la complejidad de su construcción, está formada por bloques que presentan 5 o más ángulos en su cara exterior, a diferencia de los sillares que tienen 4 ángulos rectos sin utilizar ningún tipo de argamasa. La mayoría de los cinturones de murallas que se conservan en este asentamiento presentan un sistema constructivo más cercano al de la mayoría de los asentamientos fortificados de la región, con bloques pequeños o medianos toscamente tallados para favorecer su ajuste estable, pero con cierto espacio visible entre ellos. La diferencia entre ambas técnicas de construcción se hace más patente y evidente cuando se realiza una comparación directa, llegando a dar la idea de que se trata de edificios diferentes. En otros segmentos hay algunos bloques más grandes con forma poligonal situados en la parte inferior del muro, sobre los que se han superpuesto bloques progresivamente más pequeños, algunos de los cuales también tienen un perfil poligonal. Este tipo de construcción también puede verse en otros asentamientos fortificados, como el Castro de Santa Lucía en Viana do Castelo, donde aparecen bloques más grandes en la base y sobre ellos se superponen bloques más pequeños con diferentes tallas. Aún así, algunas secciones de la muralla de Pópulo parecen sugerir que se reutilizaron bloques más grandes con tallas poligonales, sobre y entre los cuales se construyó el resto de la muralla con bloques más pequeños. Este segmento de la muralla muestra precisamente eso, con bloques de diferentes tamaños y formas, mezclados y superpuestos sobre el sustrato rocoso de la colina. ¿Corresponderán a una construcción continua o a la superposición de reconstrucciones posteriores sobre una base original más antigua? Sin embargo, el segmento de muralla existente en el lado noroeste del Castro de Pópulo es completamente diferente de los demás, presentando bloques poligonales con caras interiores planas, lo que favorece un notable encaje entre ellos. Sus caras exteriores también han sido aplanadas para formar una superficie más uniforme, lo que parece indicar una intención estética por parte de sus constructores. En el lado norte se aprecia claramente la diferencia entre la técnica constructiva de este segmento y la del añadido, mucho más sencilla y común. En una de sus secciones también podemos ver una pequeña abertura, creada intencionadamente para drenar el agua acumulada en el suelo detrás de los bloques, ya que este muro tenía claramente una función de soporte o contención del suelo detrás de él, formando así una plataforma elevada. Presenta similitudes evidentes con las técnicas empleadas en otras partes del mundo mediterráneo, en particular en la arquitectura ciclópea de la Grecia micénica, que se remonta a la Edad del Bronce.
Las similitudes son aún mayores por la precisión de los encajes entre los bloques y las caras aplanadas visibles con las murallas poligonales de ciudades itálicas como Alatri y Norba, cuya autoría ha generado múltiples teorías a lo largo del tiempo, desde los pueblos pelágicos con orígenes en Grecia hasta los pueblos latinos de la región. También se han atribuido a etruscos y romanos, pero la mayoría de las murallas poligonales de Italia central, incluidas las de Alatri, Ferentino y Segni, se asocian hoy a pueblos itálicos prerromanos como los érnicos y los boscos. En la península ibérica se pueden encontrar algunas estructuras vagamente similares en Tarragona y Amburias, construcciones asociadas por los arqueólogos a la época greco-romana, pero la presencia de un sector de muralla poligonal en un castro con la posición geográfica de Pópulo plantea interesantes cuestiones sobre posibles influencias externas y la sofisticación tecnológica de las gentes que lo habitaron. En algunos castros de la zona del actual Miño y del Duero litoral se han encontrado vestigios que confirman la existencia de comercio con la zona mediterránea, concretamente con los fenicios, los cartagineses y los griegos. Pero los hallazgos de fragmentos de cerámica ática, que habrían sido un producto de alto estatus y un signo de prestigio en Castro de Palleiros, situado en lo más profundo del norte de Portugal y a menos de 10 kilómetros en línea recta del Castro de Pópulo, revelan una cadena de comercio muy desarrollada incluso antes de la llegada de los romanos. También sabemos que esta región fue punto de paso e interacción entre diversos pueblos y culturas a lo largo de la protohistoria, desde los llamados castros celtíberos del norte de Portugal y Galicia hasta otros del corazón de la península ibérica, como los astures, los lusitanos y los betones. Un ejemplo de esto último es la existencia de esculturas de berracos por toda la región de Trás-os-Montes, la más popular de las cuales es la Porca de Mursa, el cerdo de Mursa, que hoy se exhibe orgullosa en el centro de la ciudad. Han aportado a estas redes e interacciones algo más que objetos físicos, contribuyendo también a la transmisión de conocimientos e información, sobre todo en materia de construcción. Pero si así fuera, ¿por qué este sector de muralla poligonal en Castro de Pópulo es un hallazgo único? ¿Habría sido el resultado de un desarrollo local e independiente de esta técnica, sin intervención externa, constituyendo así una anomalía? ¿Será este un vestigio más antiguo que posteriormente fue incluido en el castro durante la Edad del Hierro o durante la romanización, fruto de un periodo histórico anterior como la Edad del Bronce? ¿O pudo la afluencia de gentes de otras regiones del Imperio Romano, incluida la propia península itálica, propiciar la importación aislada de albañiles o ingenieros que dominaran una técnica constructiva que tiene en esa parte del Mediterráneo algunos de sus ejemplos más notables? Por todas estas razones, el Castro de Pópulo sigue siendo un enigma, un yacimiento con un potencial histórico y arqueológico inexplorado. Su muralla poligonal, posiblemente única en la península ibérica, plantea cuestiones fundamentales sobre las técnicas constructivas y las influencias culturales de los pueblos que habitaron este territorio antes y después de la llegada de los romanos. La falta de excavaciones nos impide comprender la verdadera magnitud de su importancia y el papel que desempeñó en la red de asentamientos de la Edad del Hierro y de la época romana. Su singularidad arquitectónica y su situación estratégica justificarían una investigación arqueológica más profunda que podría revelar información esencial sobre sus habitantes, su organización social y su evolución a lo largo de los siglos. El estudio de este castro no solo podría colmar lagunas en la historia de la región, sino también contribuir a la valorización y conservación del patrimonio arqueológico de Trás-os-Montes, garantizando que yacimientos como este no caigan en el olvido.
Siempre me han fascinado las civilizaciones que no dejaron explicados sus símbolos y siglas, quizá porque pertenezco a una época empeñada en decirlo todo de sí misma a las generaciones venideras con un descaro impúdico. Y donde presiento un vestigio prehistórico, allí estoy yo, de cerca, divagando, rendido y agradecido ante un mutismo que además es un homenaje anticipado a nuestra imaginación. De lo que ella sea capaz, serán también capaces las piedras alineadas, los muros derruidos, las inscripciones enigmáticas, las huellas de dedos coloreadas. Todo lo que testimonian está registrado en nosotros como herederos que somos de todo el pasado humano. Muchas gracias por acompañarnos a descubrir Portugal. Si le ha gustado el vídeo, haga clic en me gusta y suscríbase al canal para estar al día de nuestras novedades.